experiencia del anciano al que ignoramos, de fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos sean a su programa Vive Fe. Estamos transmitiendo desde la parroquia del Carmen con el párroco, el padre Juan Manuel Ledesma, a quien le agradezco nuevamente el que nos haya aceptado esta invitación. Hoy para hablar de un tema maravilloso, sin duda, un tema muy hermoso que tiene que ver con una parte fundamental de nuestra vida de fe, como es la Eucaristía. Sabemos que en cada misa el Señor se hace presente, pero de una manera muy especial. Hoy vamos a hablar de la oportunidad y el privilegio que tenemos todos nosotros los creyentes de la adoración al Santísimo Sacramento. Vamos a comprender más la importancia de dedicar este tiempo de nuestra vida a la adoración al Santísimo Sacramento, pero pues primero que nada, bienvenido, Padre. Muy buenas tardes, Padre. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Pues me da mucho gusto compartir un tema pues sin duda fundamental, como es la Eucaristía, y precisamente pues lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué es la Eucaristía? Claro que sí, Padre. En primer lugar, podemos decir que la Eucaristía es celebrada por la Iglesia y en la Iglesia, pero es ofrecida para todo el mundo. Y esa misma celebración de la Eucaristía, que es la presencia de Cristo, es la que también va haciendo poco a poco la Eucaristía, la va formando como cuerpo. Claro que este sacramento llamado Eucaristía lo hace después del bautismo, de una manera especial, confiriendo una gracia particular cuando nos reunimos como asamblea para celebrar la presencia del Señor y para hacer presente al Señor mismo en las especies eucarísticas del pan y del vino. Entonces eso viene siendo la Eucaristía. Podemos decirlo así, que es participación junto con toda la comunidad en el mismo y único sacrificio de Cristo, que es por nuestra salvación. Básicamente eso es la Eucaristía. Padre, ¿en qué momento surge la Eucaristía? ¿En qué momento histórico? Surge en el momento pues, más histórico de todos, en el más central de todos, desde nuestra fe. Se trata desde el momento en que el Señor Jesús, habiendo llegado a la hora de entregar su vida al Padre, primero quiso dejarnos un memorial, una presencia viva también de Él, antes de partir, antes de entregar su vida en la cruz, y lo hizo en la última cena, junto con sus discípulos, en donde tomó el pan, luego tomó el vino y dijo sobre esos elementos de este mundo, fruto del trabajo del ser humano, dijo: esto es mi cuerpo, dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que es para el perdón de los pecados. Ese es el momento en el que se instituye la Eucaristía, el momento más importante de todos. Ahorita utilizaba un término que me parece muy importante recalcar y comprender, el término memorial, porque creo que desde nuestro lenguaje en castellano a lo mejor no alcanzamos a distinguir la magnitud, porque hay desgraciadamente muchas personas, hermanos separados, que dicen, es que Jesús dijo eso como hagan esto en recuerdo mío, y por eso niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y no se utilizó ese término, sino memorial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, algunos relacionan el memorial con el hacer memoria o el recordar, pero el memorial es mucho más que eso, entendiéndolo bíblicamente. Quiere decir no solamente recordar, sino hacer presente el mismo acontecimiento. Entonces, lo que hizo Jesucristo ya fue dejar su presencia, y lo que seguimos haciendo después, cuando celebramos nosotros la Eucaristía, desde los primeros siglos, de las primeras comunidades cristianas, es hacer presente al Señor mismo en medio de la comunidad, de tal manera que Él sigue siendo el centro de la vida de comunión de todos los fieles. Así es, Padre. De hecho, cuando dice comed todos de Él, pues hubiera dicho nomás los que están aquí, ¿no? O ustedes, sino dijo todos, porque ahí estamos incluidos todos y bíblicamente, de hecho, Padre, ya en Hechos de los Apóstoles se habla de la Eucaristía, ¿no? Así es, desde las primeras comunidades cristianas. Y además tenía otra dimensión muy importante. ¿Por qué se tiene que celebrar siempre si ya Cristo ofreció el sacrificio por nosotros en la cruz? Ya murió, ya resucitó y vive para siempre y está intercediendo siempre por nosotros, ¿no? Junto al Padre. Se celebra porque en cada generación nosotros tenemos que hacer aplicar a nosotros esos frutos de su muerte
y de su resurrección en nuestras vidas. Y una manera de hacerlo, junto con la escucha de la palabra y la oración, la vida de fe y la vida de caridad de la comunidad, es juntarnos para celebrar la Eucaristía. Así se hace presente el único sacrificio de Cristo, pero ya sin sangre, porque esa sangre ya la derramó una vez por todas, por todos nosotros. Padre, ¿por qué decimos que la Eucaristía es el centro de la vida de la fe de todo cristiano? Precisamente porque es la presencia misma de Jesucristo en medio de nosotros. La presencia es un término muy importante en toda la historia de la salvación del pueblo elegido, del pueblo de Israel y del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. La presencia que se manifestaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las Epifanías, luego en la Alianza, luego en las tablas de la ley, luego en aquella columna de nube también, que guiaba a los israelitas por el desierto de día, o en la columna de fuego. La presencia de Dios es algo misterioso, es algo a lo que no tenemos acceso de manera directa, siempre lo hacemos de manera sacramental. Pero esta presencia es ante todo el Hijo de Dios hecho hombre, que vive para siempre y que puso su morada entre nosotros. Así lo dice San Juan, así lo dice Mateo a su estilo, y así lo concluye el mismo Evangelio de Mateo cuando habla de la presencia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una manera precisamente de vivir por antonomasia la presencia real de Jesucristo, llamada Eucaristía. Así es, Padre. Y otra pregunta muy importante, ¿qué pasa cuando una persona comulga? ¿Por qué es necesario que esté comulgando y recibiendo al Señor? ¿Qué es lo que recibe? En primer lugar, se estrecha la unión personal con Jesucristo, y a partir de Él y desde la experiencia de Él, también la unión con toda la comunidad de fieles que participan en la misma misa, sea que comulguen sacramentalmente al Señor, sea que lo hagan de una manera espiritual, por algún motivo especial que tengan para no poderse acercar a la comunión sacramental. Entonces, lo primero que hay es una estrecha unión de todos los fieles en Cristo y entre ellos, entre sí. Y otro fruto de la comunión es que no solamente asimilamos la vida del Señor, sino que también nosotros vivimos por Él, vivimos para Él. Y vivir por Él y vivir para Él comporta la misión de Jesús, es decir, también llevar la buena nueva de la misericordia de Dios a todos los que nos rodean. Muy bien, Padre. Y de todos los elementos que sin duda nuestro Señor Jesucristo pudo utilizar para quedarse o hacerse presente en este mundo, ¿por qué cree usted que elige precisamente el pan y el vino para ahí quedarse presente en su cuerpo y en su sangre? Claro que sí, el pan y el vino pues son productos naturales, ¿verdad?, de la región del mismo Señor, pero tiene mucho que ver con las comidas sagradas que se celebran en todas las culturas para expresar esta comunión con Dios. Pero aquí estamos hablando ya no nada más de expresiones culturales, sino también de la misma revelación que se hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Y Él quiso tomar también los elementos de la comida y de la bebida propios de la cultura judía, del pueblo hebreo, que expresaban ya la alianza con Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se comía el cordero, ¿no?, para expresar la liberación de Egipto. Se comía el maná. La sangre no, porque la sangre es expresión de que estamos reconociendo la misma vida de Dios, el autor de la vida y el que nos da la vida, a donde toda vida confluye y en donde toda vida encontrará su plenitud. Entonces la sangre lo que se hacía era rociarla sobre el altar. Esos elementos Jesús los combina de una manera muy especial, porque no solamente los comparte con los demás, sino que dice, identificándose con ellos como nadie jamás lo ha hecho ni lo podrá hacer, porque Él es el único Hijo de Dios. Él es el único que va a decir, y es lo inaudito y lo novedoso del cristianismo, esto es mi cuerpo. Y dice sobre el vino, esta es mi sangre. Entonces Él se identifica con los elementos de la consagración eucarística, con aquello que comieron los primeros apóstoles que estaban en el cenáculo junto con Él. De hecho, Padre, a nosotros nos resulta un poco más fácil comprender que está Jesús presente, su cuerpo y su sangre. Sí. ¿Cómo se le llama a este proceso en que cambia del pan al cuerpo de Cristo? Sí, es algo especial que acontece en virtud de dos fuerzas especiales dentro de la Santa Misa. A todo ese momento le llamamos consagración. Todos los fieles ya somos consagrados a Dios, le pertenecemos a Él, pero también las especies eucarísticas, el pan y el vino, se consagran a Dios. No solamente como una ofrenda, sino que se invoca por la palabra y luego por la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza y la gracia que los van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo.
¿Y esto cuándo empieza? Uno se pregunta, ¿cuándo empieza y hasta cuándo dura? Pues empieza en el momento en que el sacerdote dice esas palabras de Jesús. En el nombre de Jesús las dice porque es el mismo Jesús el que las transforma, diciendo esto es mi cuerpo. Allí empieza la consagración del pan y la conversión en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo. Y lo mismo cuando dice las palabras del sacerdote sobre el vino. Este es el cáliz de mi sangre. Allí empieza a convertirse, allí comienza lo que llamamos transubstanciación. Es un término que se ha usado para hablar de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Siguen conservando la misma apariencia natural y las mismas propiedades naturales, pero por la fe que nos atestigua la misma Sagrada Escritura y toda la fe de la Iglesia, sabemos que ya no es el pan y es el vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor que se nos quedan ante todo como alimento. Esa es la primera finalidad de la Eucaristía, ser alimento para nuestra vida, comulgarlo. Pues vamos a seguir hablando acerca de la Eucaristía y posteriormente también de la adoración al Santísimo Sacramento. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en tu programa Vive Fe. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. La Eucaristía es el tema de hoy con el Padre Juan Manuel Ledesma. Padre, ¿y existen diferentes maneras de llamar o nombrar a la Eucaristía? Así es, en primer lugar el término Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Y por qué se da gracias a Dios? Pues por la obra de la creación, por todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, nuestro mundo, el universo y que nos permite a nosotros también la vida. Le damos gracias por la obra de la redención que se efectuó en su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por la obra de la santificación que actúa y actualiza el Espíritu Santo en nuestras vidas de manera personal y de manera comunitaria. Por eso se le llama acción de gracias. Es un término muy adecuado para llamar así a este sacramento. Eucaristía, acción de gracias. Otro nombre que usamos y que es muy obvio para llamar a la misa o a la Eucaristía es banquete del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que instituyó la comida, no solamente como comida sagrada para recordar algo, sino como su misma presencia, que es alimento para nuestras vidas. Y lo celebró en la última cena con sus apóstoles en el cenáculo. También por eso se le llama banquete del Señor. Otro nombre, que es el que estoy ahorita repitiendo, se llama Santa Misa o Misa. Se le llama Misa por las últimas palabras con que, ante todo, antes del Concilio Vaticano II, se despedía a la comunidad cristiana al término de la Eucaristía. El sacerdote decía, ite misa est, es decir, váyanse, pueden irse, la misión está dada, se les ha confiado una misión. ¿Cuál misión? Representar lo que aquí hemos ofrecido, la entrega de Jesucristo al Padre, también la tenemos que representar fuera, esa es nuestra misión, por eso se le llama misa. Son algunos términos con los cuales podemos llamar así a la Eucaristía. Y de hecho, Padre, hablando de la misa, hay veces que hay personas que van a misa pero no comprenden mucho todo lo que ocurre.
¿Cómo es la misa? ¿Cómo podemos comprender un poquito de la celebración para que la gente pueda vivirlo mejor en su fe? Pues es como cuando vamos a un banquete, algo parecido. Primero hay que ir bien preparados, llevar la tarjeta de presentación de cada uno de nosotros, es ir bien presentados exteriormente, pero también interiormente, porque se trata de un banquete comunitario donde celebramos la presencia del Señor. Y hay que ir con dignidad, tanto espiritualmente, interiormente, como también exteriormente. No es como salir a cualquier comida. Y por lo tanto, una manera de nosotros participar en la Eucaristía es conociendo las partes que tiene. En primer lugar, al llegar, pues nos saludamos, por eso el sacerdote también saluda, y saluda con una manera muy especial, deseando la presencia. Desde el principio ya es la presencia del Señor la que nos convoca, y en el nombre de Él también nosotros nos hemos reunido. Esa invocación hace ya presente al Señor en toda la comunidad de fieles. Nos saludamos de esa manera ritual y hacemos presente al Señor. Esos son los ritos introductorios de la misa, y nos preparamos diciéndole que somos indignos. Después vienen dos grandes partes de la misa, lo que llamamos liturgia de la palabra, una parte amplia, y luego la segunda parte que se llama también liturgia de la Eucaristía. Las dos son liturgia, porque es una acción pública que celebramos. Escuchar juntos la palabra y luego hacer presente al Señor juntos. Son dos grandes partes de la misa. Una parte muy importante de la liturgia de la palabra es escuchar la palabra de Dios. Secciones del Antiguo Testamento, secciones del Nuevo Testamento. Y nosotros le respondemos a la palabra diciéndole amén, diciéndole te alabamos Señor, diciendo la respuesta del Salmo, cantándola. Le decimos también gloria a ti Señor Jesús, porque es el mismo Jesús el que nos habla en la palabra. No nos habla alguien, cualquier persona, nos habla el otro, nos habla aquel que es trascendente y que está a la vez en medio de nosotros. Y nosotros lo escuchamos diciendo así a cada palabra de Dios. Esa es la primera parte de la misa, que culmina siempre con la liturgia. Esta liturgia de la palabra va a terminar con el credo, la profesión de fe y las peticiones que hacemos como comunidad al Señor. Esa es la primera parte de la misa. Y la segunda parte le llamamos liturgia eucarística, porque allí presentamos las ofrendas del pan y del vino, que es fruto del trabajo de la tierra y también del trabajo del ser humano, y que presentan los fieles al Señor. El pan para la consagración y el vino para la consagración, junto con su ofrenda económica que ayuda a las necesidades de la comunidad de fe, la iglesia. Y esas ofrendas, pan y vino, son las que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre del Señor, en lo que llamamos plegaria eucarística. Es toda una oración de acción de gracias a Dios, por eso se le llama plegaria eucarística, porque es oración de acción de gracias a Dios, por la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Después de ahí entramos a lo que es la consagración de las especies eucarísticas, y al final se termina con algunos ritos muy especiales antes de comulgar. Rezamos juntos el Padre Nuestro como hermanos y nos damos la paz como hermanos. La paz es el saludo del deseo de que Cristo esté con nosotros, a quien vamos a recibir. Y luego ya entramos a la última parte de la plegaria eucarística, que es la comunión, y al final ya viene la oración colecta. Así como se empieza con una oración colecta, se termina con otra oración que también podemos llamar colecta, pero se le llama oración después de la comunión, ¿verdad? Porque es colecta, pero toda la acción de gracias que le damos a Dios por todo lo que está haciendo en nosotros a través de la comunión. Y nos despedimos siempre con la bendición. Pues qué buen resumen, Padre, nos ha aventado de todo lo que es la misa para comprenderlo mejor. Y además de, por supuesto, la misa propiamente, sin duda un gran privilegio que tenemos es la adoración al Santísimo Sacramento, de lo cual vamos a hablar en unos momentos más. Antes quiero compartir con ustedes precisamente un canto que nos habla de lo que significa estar ante la presencia del Señor en la Eucaristía. Esto es estar ante ti, Señor. Vamos y regresamos con ustedes. Estar ante ti, Señor, es ver el espejo que refleja mi interior. Es contemplar la vida, es ver las maravillas que has hecho en mí, esculpido en mí. Es tomar tus manos al juntar las mías. Estar ante ti, Señor,
con que me abrazas. Estar ante ti, Señor, es caminar sin temor, iluminas mis pasos, es escuchar tu risa que enjuaga con caricias mis lágrimas de ayer, la lluvia que se fue, el dolor, las penas que hoy son alegrías. Estar ante ti, Señor, oh, estar ante ti, Señor, es escuchar tu voz, amarte y más. Es ver la luz y sentir la paz con que me abrazas, con que me abrazas. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. La Eucaristía es el tema de hoy y Padre, además por supuesto de la misa, los cristianos tenemos la oportunidad también, además de comulgarlo, de poder estar ante la presencia del Señor en lo que llamamos la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Qué es esto, Padre? ¿Cómo surge y cuál es el beneficio en nuestras vidas? Desde las primeras comunidades cristianas, el inicio de que se quedara pan consagrado, Jesús presente en la Eucaristía, después de la celebración eucarística o de la banquete del Señor, de la fracción del pan, como le llamaban en la antigüedad, sobre todo en las primeras comunidades cristianas, el otro fin, después de comulgar, era
poderlo llevar a quienes no habían podido participar en la Eucaristía, en la fracción del pan. Así empezó. Y luego también llevarlo, obviamente, a nuestros hermanos que estaban enfermos. Después, en el siglo II, ya aparecen los primeros testimonios de lo que llamamos hoy en día las 40 horas. Es algo muy interesante porque viene desde la antigüedad. Las 40 horas, ¿por qué 40 horas? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 24? Pues porque son las 40 horas que se cree que nuestro Señor Jesucristo estuvo desde el Viernes Santo hasta en la mañana de la resurrección. Y así se empezó a compartir también la experiencia de que pudiéramos tener a Jesús presente en la Eucaristía fuera de la misa para recordar su estancia en el lugar de los muertos, pero ahora recordándolo nosotros como alguien que está vivo. Y 40 horas, y así se van compartiendo a las diferentes comunidades cristianas, quienes los tenían unas horas, quienes otras horas, y completaban entre todos las 40 horas. Es una tradición que viene desde la antigüedad, desde el siglo II, y que se comparte incluso hasta el día de hoy. Qué interesante. Y de ahí entonces surge posteriormente ya lo que es la adoración al Santísimo. Así es. Siempre que se celebra una misa y que sobran especies eucarísticas, obviamente la que sobra pues es la especie eucarística del pan, ¿verdad? Porque el vino es muy poquito y que se consume inmediatamente dentro de la misa. Lo que se queda después de la consagración se guarda en un lugar que llamamos sagrario. En todas las parroquias establecidas hay un sagrario, así se le llama porque es el lugar sagrado donde se conserva Jesús Eucaristía. Y allí está para ser visitado y para ser adorado. Otra manera de encontrar al Señor es cuando tenemos capillas de adoración perpetua. Ya existen algunas en nuestra diócesis. En la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, parroquia de Mate Dolorosa, se ha abierto la primera capilla aquí en nuestra diócesis, y la segunda es en esta, donde está un servidor, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, abierta las 24 horas del día y de la noche, para que cada uno de nosotros, a la hora que gustemos, vayamos y hagamos una visita al Señor. Estemos con Él, estemos en su presencia, lo adoremos en silencio. Sepamos que no solamente Él está con nosotros siempre, todos los días, sino que también nosotros podemos estar un rato con Él. Esta es una gran noticia sin duda para nuestra iglesia de Mexicali, porque yo conozco personas que a veces dicen, es que yo quiero ir al templo, pero está cerrado, y obviamente por cuestiones de seguridad no lo podemos tener abierto 24 horas, pero ya contamos en nuestra diócesis con 2 capillas, oratorios, digamos, donde está expuesto el Señor en la custodia 24 horas al día. Así que si tú sientes esa necesidad a la hora que sea, puedes acudir ya sea a la parroquia de Mater o aquí a la parroquia del Carmen. Pero Padre, también por último, sé que están llevando un rol para que el Señor no esté solo, ¿verdad? Sí. Para que esté 24 horas al día, todos los días de la semana custodiado. Si alguien está interesado, ¿a cuánto se compromete, a cuánto tiempo y a dónde se puede comunicar? Lo que recomendamos es que empiecen primero visitando el lugar, la capilla, visitando a Jesús, y luego se pueden anotar una hora, la que más se te acomode a tus necesidades. Puede ser en la madrugada, ese es un turno, puede ser en la noche, es otro turno, puede ser en la mañana, es otro turno, puede ser en la tarde. Cualquiera de las 6 horas de cada turno de todas las 24 horas del día. Y te anotas una sola hora y con eso es suficiente para empezar. Y esperamos que a partir de allí participes con más conciencia y con más devoción y fe en la Sagrada Misa, en la liturgia de los domingos, donde celebramos la presencia también del Señor como comunidad. ¿A dónde se pueden comunicar, Padre, aquellos que estén interesados para participar de esta adoración al Santísimo Sacramento? Llegan a la capilla de adoración, claro que sí, Padre, llegan a la capilla de adoración y ahí se anotan. Dejan su nombre y su teléfono y un capitán de la hora les va a llamar a la hora en que a ustedes les interesó. Y nosotros con mucho gusto les vamos a llamar y vamos a anotar ya formalmente su nombre para una hora. Así que ya lo saben, hermanos, esta es una gran oportunidad de poder estar con nuestro Señor en la adoración al Santísimo Sacramento. Padre, gracias por todo lo que nos ha compartido y esperemos tenerlo en otra ocasión. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte, abuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame